Bueno, hoy es algo diferente al tema de electricidad y magnetismo, porque no vamos a hablar sobre un tema de esa materia, sino más que nada vamos a hablar sobre una nueva materia que son ecuaciones diferenciales. Ecuaciones diferenciales, una materia que causa mucho miedo, mucho terror y sobre todo es la materia más reprobada en la gran mayoría de escuelas del Politécnico, así que es una materia que hay que tener cuidado. Cosas que no te dicen de esta materia es de que esta materia lo que debes de saber y lo que debes de entender bien son conceptos fundamentales y cómo resolver y hacer derivadas e integrales. Perdón si luego escribo en cursiva, pero se me va la onda. Que la tengo que escribir normal. Cosas que debes de saber son derivadas e integrales. Creo que es de lo más fundamental que deben de saber, porque su nombre dice ecuaciones diferenciales, entonces debes saber derivadas e integrales al derecho y al revés. Si no sabes, ponte a estudiar, sobre todo las que son por cambio de variable, sustitución trigonométrica, las de seno, coseno, bueno, todas las integrales que son trigonométricas inversas, todo eso se debe estudiar, a su vez que también sus derivadas. Y otra cosa que deben de tener muy en cuenta es el álgebra. Ok, esas tres cosas es lo fundamental que deben de saber para entender dicha materia. Si tú no sabes derivadas bien o tú no sabes integrar bien, vas a chafiar en esta materia. Porque no importa que hagas todo el procedimiento bien, porque al final del día si no integras bien, el resultado te va diferente y por lo cual está mal. ¿Por qué el álgebra? El álgebra es el 90% de todas las matemáticas, o sea, es toda la base de todas las matemáticas. Y más que nada aquí en ecuaciones se utiliza mucho lo que son factorizaciones y todo eso, ¿no? Todo lo que tenga que ver con álgebra para reducir, factorizar y todo eso en una ecuación se ve. Así que álgebra deben de saber al fallo. Integrales y derivadas también. Si dominas muy bien estas tres cosas, ecuaciones diferenciales, te va a ser una materia muy fácil. O bueno, no muy fácil, pero le vas a entender mejor, ¿no? Es el punto en ecuaciones diferenciales. Es lo que ustedes deben de saber. Que para dominar bien ecuaciones diferenciales son derivadas, integrales y el álgebra, fundamental. Es lo que deben de saber y entender y comprender al 100%, porque si no, van a chafear. Así que vamos a hablar un poco de lo que es una ecuación diferencial o cómo se define una ecuación diferencial, ¿no? Entonces vamos a empezar con el concepto. ¿Cuál es el concepto o descripción o definición de esta materia de ecuación diferencial? ¿O qué es una ecuación diferencial? Una ecuación diferencial es una ecuación matemática mismamente que relaciona una función con sus derivadas, ¿no? No es eso, básicamente una ecuación que relaciona una función con sus derivadas. Existen dos tipos principales de que son ecuaciones diferenciales, bueno, de las ecuaciones diferenciales. Estos dos tipos principales son las ecuaciones diferenciales ordinarias, que las escribimos como EDO, ecuaciones diferenciales ordinarias, y ecuaciones diferenciales parciales, EDP. EDO, ecuaciones diferenciales ordinarias, y EDP, ecuaciones diferenciales parciales. Estas dos son los dos tipos que hay, o las más principales, dentro de este mundo de ecuaciones diferenciales, ¿no? Ahora bien, ¿qué es una ecuación ordinaria? Vamos a empezar con EDO. Una ecuación ordinaria involucra funciones de una sola variable independiente y sus derivadas. Vamos a primero a saber qué es una variable independiente y una variable dependiente, ¿no? Y cómo identificarlas. Entonces, vamos a poner esto de color negro. Sabemos que cuando nos piden derivar algo, por ejemplo, así, a la hora, bueno, este es un 2.
Parece 7, pero son 2, ¿no? Cuando nos piden derivar algo, pues se deriva, ¿no? Y describimos esto como y, igual a 2x, ¿no? Pero este se le conoce como y', ¿no? Este es y, este es y', que significa que fue derivada. Pero esta y' también se puede denotar por esta manera. ¿Ok? Esto y esto son exactamente igual, es exactamente lo mismo, ¿ok? Y' es igual a dy sobre dx. Ahora bien, en esta forma podemos identificar cuál es nuestra variable independiente y cuál es nuestra variable dependiente. Regularmente, o más bien siempre, las variables independientes son las que se encuentran de este lado. Esta es una variable independiente. ¿Por qué se le dice variable independiente? Porque no dependen de y. Porque estas variables pueden aparecer en cualquier lado de manera independiente. No van a depender de nadie. Por eso se llaman variables independientes. Ahora bien, esta de aquí, esta de arriba, se le conoce como variables dependientes. ¿Por qué variables dependientes? Porque a diferencia de estas variables, estas sí dependen de esta variable. Por eso se llaman variables dependientes. Porque esta 100% va a depender de lo que valga x. O sea, y siempre va a valer de lo que valga x. Siempre. Por eso se llama variables dependientes. Y de x se llama variable independiente. Ahora bien, aquí tenemos unos ejemplos muy rápidos. Acuérdense, color azul va a ser para variables independientes y color rojo va a ser para variables perdón, color azul, variables dependientes, color rojo, variables independientes. Vamos a identificar en estas tres cuál es cuál, ¿no? Primero, en esta, va a ser nuestra variable independiente? Pues como aquí en el ejemplo los acabo de marcar, la variable independiente siempre va a ser la que está abajo en el denominador. Entonces, dw va a ser nuestra variable independiente. A su vez también du va a ser igual, variable independiente. Y dρ va a ser igual, variable independiente. Estas tres son nuestras variables independientes que la podemos encontrar en la ecuación. Y no dependen de nadie, son libres. Ahora bien, dz, dt y d sigma, si no me equivoco. Sí, sigma o alfa, no me acuerdo. Esas tres son variables dependientes porque, a diferencia de estas tres, siempre van a depender de su valor de ρ, de u o de w, ¿no? Entonces, ahora bien, si por algún casual en un ejercicio les ponen, ay qué feo, les ponen dw sobre dx, ustedes ya van a saber que dx va a ser su variable independiente y dw va a ser su variable dependiente. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver con nuestras ecuaciones diferenciales ordinarias? Pues si se acuerdan de la primera descripción, les dije que una ecuación diferencial ordinaria involucra funciones de una sola variable independiente y sus derivadas. En pocas palabras, que las ecuaciones diferenciales ordinarias nos van a aparecer de la siguiente manera. Esta es una ecuación diferencial. Aquí podemos ver una derivada de y sobre dx es igual a y más x, ¿no? Descripción. Involucran funciones de una sola variable independiente. ¿Tenemos una variable independiente? Sí. En este caso, ¿cuál es? X es nuestra variable independiente y también está su derivada de y sobre dx de la variable independiente. Esas son las ecuaciones diferenciales ordinarias. Más adelante vamos a ver más ejercicios de cómo identificarlas, pero acuérdense de eso. Ecuaciones diferenciales ordinarias involucran funciones de una sola variable independiente y sus derivadas. Ahora vamos a ver las siguientes. Las... ay, qué fea. Colapsa. Las EDP. Ecuaciones diferenciales parciales. A diferencia de las ordinarias, estas involucran múltiples variables independientes
y también sus derivadas parciales. ¿Ok? Entonces, un ejemplo de esto es el siguiente. Aquí está, ¿no? Aquí dice que es la derivada de u sobre la derivada de x cuadrada. Bueno, no es x cuadrada, luego les explico eso, pero al principio ustedes van a pensar que esto es x al cuadrado, pero eso se ve más adelante, ¿no? Más la derivada de u sobre derivada de y cuadrada, que ya les dije que no es cuadrada, sino eso se ve adelante, pero ustedes ahorita lo ven de esa manera, ¿no? Y cuadrada y x cuadrada, ¿no? Bueno, al caso, EDP involucran múltiples variables independientes y sus derivadas. Como ya sabemos que siempre los denominadores son las variables independientes. En este caso tenemos dos variables independientes, que es el x y que es la y. Estas dos son nuestras variables independientes en esta ecuación. Y esas dos variables independientes están con respecto a una variable dependiente, que es la u, ¿no? O sea, comparten la misma variable dependiente y son diferentes variables independientes. Así básicamente así es como te das cuenta cuando son EDO o EDP. EDP cuando tienes más variables independientes con respecto a una sola variable dependiente, y las EDO cuando tienes una variable independiente y una variable dependiente. ¿Ya vieron? Una variable independiente, dos variables independientes. Así se clasifican y te das cuenta si es una EDO o una EDP. Aparte de eso, también se clasifican, aparte de que si son ordinarias o parciales, también debemos de saber cuál es su orden. ¿Cómo que su orden? Se dice que es de primer orden si la derivada de mayor orden es de primer orden, ¿no? Esta descripción está como que un poco rara, pero, se les puede explicar de la siguiente manera. Como vimos en el tema anterior, bueno, hace unos pocos minutos, cuando ustedes derivan algo, le agregan esta coma o ese 1, que significa que la derivaron por primera vez y que esto es lo mismo que de y sobre de x, ¿no? Esto significa que ha sido derivada por una vez. A esto se le conoce como y', o si tiene una x, x', o una f de x'. La moto, ¿no? Si la derivas por una vez, tienes y' y su derivada, ¿no? Primera derivada, y'. Cuando lo derivas por una segunda ocasión, se le dice que es y' y se denota de esta manera. Y aquí agregas el 2. Así. ¿Ya vieron? Así es. Primera derivada, y', digo y', y segunda derivada, y'. Primera derivada, y', y con y sobre dx. Y aquí está, y' y se coloca de esta manera. Se coloca el 2 al lado de la d y el exponente 2 al lado de el x, bueno, arriba del x. Esto significa que ya lleva dos veces derivado, o se derivó dos veces, ¿no? No caigan en el error, como les dije hace rato, que piensen que significa que está elevado al cuadrado. No, aquí significa que ya fue derivado dos veces. Ahora bien, ¿qué pasa si se deriva tres veces? Pues se denota de esta manera. ¿Y cómo se denota en esta expresión? Se denota como d3y sobre dx3. Y esto significa que se ha derivado tres veces. Y así podemos seguir con n comas, con n números y así, ¿no? Entonces esta es primera derivada, segunda derivada, tercera derivada, n derivadas. Aquí es y', y bi', y tri', y ya no me acuerdo cómo se denota cuando tiene una n, ¿no? Pero entienden la idea. ¿Y eso qué tiene que ver con el orden? Fácil. Cuando se deriva por una vez y tienen y', significa que es de primer orden. Y cuando se deriva dos veces, significa que es de segundo orden.
Y si se deriva 3 veces, ¿qué significa? Pues que es de tercer orden. ¿Se escribe bien segundo? Ahorita checo. Bueno, si se deriva 3 veces, quiere decir que es de tercer orden. Tercer orden. Y así podemos seguir hasta el infinito con enésimo orden. N orden. Ahora, si aquí en vez de un 3 tienen un 4 y aquí también, entonces ¿de qué orden es? De cuarto orden. Y así pueden seguir. Eso significa el orden, ¿no? Ya vi en dónde cometí el error y agregué una N de más. Entonces continuando con el tema. Ese son el tema de los órdenes, ¿no? Si está derivado por una vez, primer orden. Si se derivó 2 veces, es de segundo orden. Si se derivó 3 veces, es de tercer orden. Y si, por ejemplo, aquí, es de enésimo orden, ¿no? Entonces, una vez que entendimos esta parte, regresamos a la parte del orden. O sea, entonces, primero vemos nuestra ecuación diferencial, en este caso aquí, ¿no? Esta. Vamos a enfocarnos en esta. Vemos nuestra ecuación diferencial y debemos identificar la derivada. En este caso, como nada más tenemos una derivada, pues es esta de aquí, ¿no? Pero si tuviéramos más de una derivada, como en el caso de aquí, te tienes que fijar en la derivada de mayor orden. En este caso aquí, como nada más es una, pues nada más nos fijamos en esta. Ahora bien, aquí ¿qué nos dice? Vemos que se ha derivado una sola vez. Entonces se dice que aparte de ser una ecuación ordinaria, es una ecuación de primer orden, porque la derivada mayor, que nada más en este caso es esta, su nada más está derivada una vez, y eso significa que es de primer orden. No sé si me lo expliqué ahí, pero espero que sí. Por ejemplo, aquí nos debemos de fijar cuál es la derivada de mayor orden. En este caso, las dos se han derivado 2 veces, así que las dos son del mismo orden, por lo cual nos podemos fijar tanto en esta como en esta. Entonces, como vemos, ya se ha derivado 2 veces. Eso quiere decir que la derivada, aparte de ser una ecuación diferencial parcial, es de orden segundo o de orden 2, porque su derivada mayor es de segundo grado, bueno, sí, de segundo grado, o ya se derivó 2 veces. Ahora bien, ¿qué pasa si nada más tuviéramos esto así, no? Como dije, aquí, para identificar el orden, nos debemos de fijar en la derivada de mayor orden. Vemos que aquí nada más se ha derivado una vez y aquí se ha derivado 2 veces. Por lo cual, ¿cuál es la que se ha derivado más veces? Esta. Entonces nos fijamos nada más en esta, en la de mayor orden, y decimos que es de orden 2. Y así podemos seguir. Si aquí tuviéramos un 4 y aquí un 2, ¿cuál es la de mayor orden? Pues la que se ha derivado 4 veces. Y colocas que tu ecuación es de orden cuarto o 4. ¿Ok? Entonces ahí está el texto por si lo quieren anotar y hacer su apunte. Y vamos con otra clasificación que es el grado. También se clasifica por grado. ¿Esto ayuda en algo? Pues en un examen cuando te dice resuelve esta ecuación, pues tú vas a decir, no, pues yo veo que es una ecuación ordinaria, de tal orden, de tal grado, es homogénea y no es lineal. Ah, voy a usar tal método. Y así, ¿no? Para eso sirve este tipo de cosas. Porque para que tú identifiques qué ecuación es, cuáles son sus características y sepas qué método vas a aplicar. Así que si funciona este tipo de cosas, para que no digan, ay, ¿eso para qué me va a servir? Nunca lo voy a usar, bla, 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 bla. No, sí, porque en un examen nada más te van a poner, resuelve esta ecuación diferencial y de tantos métodos que tú ves, no sabes cuál emplear hasta que te pones a analizarlo y ahí dices, ah, pues para solo ordinarias y son homogéneas ocupo tal método, ¿no? Y es cuando lo aplicas. Así, revisando. Para clasificar por grado, pues como su nombre lo dice, solo debes de identificar a la derivada de mayor orden
y ver si está elevada a algo o tiene un exponente. Si tiene un exponente al cuadrado, se dice que es de grado 2. Si no tiene ningún exponente, como en este caso aquí no tiene ningún exponente, bueno, matemáticamente y a nivel muy riguroso, claro que tiene un exponente porque está elevado a la 1, pero regularmente jamás se pone y se deja así. Entonces esta se dice que es de grado 1 porque no está elevado a algo. Aquí, por ejemplo, ¿está elevado a algo? ¿Cualquiera de estas dos está elevado a algo? Pues no, porque como ya les dije, esto no representa que esté elevado al cuadrado, sino representa que fue derivado dos veces. Si estuviera elevado al cuadrado o cualquier otro exponente, estaría entre paréntesis y tendría un 2 ahí, así, más bien. Entonces, esto significa que sí está elevado a algo y es de grado 2. Entonces, si tuviera un 3 aquí, ¿de qué grado es? De grado 3. Por ejemplo, así, que tiene un 10. ¿De qué grado es esa ecuación diferencial parcial? De grado 10, porque su exponente es del 10. Acuérdense que también para identificar el grado, primero debes de ver la derivada de mayor orden. En este caso, se los voy a poner así. ¿De qué grado dirían que es esta ecuación? ¿De grado 10 o de grado 19? Si dijeron que es de grado 19, están mal. La respuesta correcta es de grado 10. ¿Por qué? Porque para identificar el grado te debes de fijar en la derivada de mayor orden, la que ha sido derivada varias veces. Esta ha sido derivada una sola vez y esta ha sido derivada dos veces, por lo cual la derivada de mayor orden es por lo cual automáticamente se dice que es de grado 10. Como es la de mayor orden, también va a dictar de qué grado es la ecuación. En este caso, como es la de mayor orden, va a decir que es de grado 10. No importa que 19 sea mayor a 10. Como esta es la de mayor orden, va a decir que la ecuación es de grado 10, ¿no? Por eso se pone que es de grado 10. Entonces podemos decir que para el grado se identifica la derivada de mayor orden y esa es la que dicta el grado debido a su exponente, ¿no? Aquí me falta poner eso. Debido al exponente. Sé que tengo una fea letra, pero si escribo en cursiva no me van a entender. O tal vez sí, pero no quiero hacer ese experimento. Entonces, hasta el momento, las que llevamos cómo identificar una ecuación diferencial es si es de tipo ordinaria, parcial, su orden y su grado. Vamos a ver con las otras dos que nos faltan. Bueno, son tres. Vamos a ver las otras tres y ya se termina este vídeo. También se clasifican por linealidad. ¿Qué significa que es lineal? Muy bien. Para ver eso, linealidad. Dentro de esta clasificación se clasifica de dos formas, diciendo que es lineal y que no es lineal. No lineal. Linealidad se clasifica por lineal y no lineal. Va. Se dice que son lineales si las derivadas y funciones aparecen de primer grado y no se multiplica entre sí. En pocas palabras, y por más fácil de entender, se dice que es lineal cuando todo, por ejemplo, en esta ecuación, lineal, cuando sus derivadas y sus funciones aparecen en primer grado. ¿Cómo que en primer grado? Con exponente 1. En este caso identificas tu derivada de mayor orden. Aquí está. ¿Qué grado es este? 1, porque este está elevado al exponente 1, pero nunca se pone. Su término dependiente, ¿a qué grado está elevado? A 1. Entonces por eso se dice que es lineal, porque su derivada y su término independiente, digo dependiente, están a grado 1. ¿Cuándo se dice que son no lineales? Cuando la derivada de mayor orden
ya está elevado y la derivada dependiente también está elevada o se multiplica con otra función o con otra cosa. Ahí se dice que ya es lineal. Digo, no lineal. ¿Ok? Entonces, linealidad. Son lineales cuando todo aparece de primer grado, como aquí. Ya se dice cuando no son lineales y las derivadas y funciones aparecen con exponentes mayores y se multiplican entre sí, como en este caso. Eso está elevado al cuadrado, por lo cual nos indica de que no es lineal. Y también la variable dependiente está multiplicándose y está elevada al cuadrado y se está multiplicando por la variable independiente. No me acuerdo si aquí dije independiente o independiente, pero ustedes saben a lo que me refiero. Lineal cuando no tiene nada, cuando está a grado 1. No lineal cuando está elevado al cuadrado o cualquier otro exponente. Básicamente eso se refiere con linealidad. Ahora bien, vamos con otro rápidamente, con otra clasificación muy importante que es la homogeneidad. ¿Ok? ¿Sí? Homogeneidad. ¿Qué se refiere con la homogeneidad? Básicamente, también hay dos formas de identificar la homogeneidad. Existen las ecuaciones diferenciales homogéneas y las ecuaciones diferenciales no homogéneas. ¿Cómo identifico una de la otra? Bastante facilísimo. Así, pero facilísimo. Pero así, bien facilísimo. Si te dan tu ecuación diferencial de esta manera, se dice que es homogénea. Si tu ecuación diferencial está igualada a cero y no contiene algún término y no contiene ningún término independiente, se dice que es homogénea. Entonces, si está igualada a cero y no contiene ningún término independiente o cualquier otro número que sea distinto de cero, se dice que es homogénea. O sea, sí o sí, en tu igualdad debe ser igual a cero. Siempre. Si ves esto y que está igualada a cero, entonces dices, es una ecuación homogénea. Ecuación diferencial no homogénea, pues ya sabemos que si nos aparece una ecuación diferencial de este estilo, es una ecuación no homogénea, porque la única condición que debe tener para que sea homogénea es que debe ser igual a cero y no contener un término independiente. Y en este caso, la igualdad no está a 0, está a 13. Por lo tanto, es distinto de 0 y se dice que no es homogénea. Ahora bien, ¿qué pasa si aquí te pongo 3x? ¿Es homogénea o no es homogénea? Pues no, no es homogénea. ¿Por qué? Porque cuando son no homogéneas, contienen términos independientes. En este caso, nuestro término independiente es x y aquí contiene un término independiente que es 3x. Entonces es no homogénea. ¿Ok? Bueno, está bien. Pero si te pongo aquí el 3x ya y lo igual a 0, ¿ya cuenta como ecuación diferencial homogénea? No, absolutamente no. Aún así sigue contando como ecuación no homogénea, porque un requisito para las homogéneas es que no debe de contener un término independiente. Aquí sí contiene un término independiente, así que esta ecuación es no homogénea. Aunque esté igualada a cero, contiene el término independiente que lo hace no homogénea. Entonces, para las ecuaciones homogéneas siempre deben estar igualados a cero y no contener términos independientes. Y ya si está igualado a otro número, a un f de x
o contiene una variable independiente, una función independiente, como le quieren decir, es una ecuación diferencial no homogénea. ¿Ok? Y por último, para ya terminar que no se haga más de 40 minutos este video, es identificar variables constantes. Qué fea letra. Y variables. Perdón, aquí no son variables, aquí son coeficientes. Uy, por Dios. Bueno, ustedes me entienden. Coeficientes constantes y variables. Aquí no sería y, más bien sería o. Variables. ¿Qué es un coeficiente? Si no te acuerdas qué es un coeficiente, básicamente es el numerito, por así decirlo, o cualquier cosa que esté al lado de nuestra variable. En este caso, 3 es nuestro coeficiente, ¿ok? Entonces, si lo dejo aquí, ¿qué coeficiente tiene ahorita? Pues 1, porque siempre acuérdense que el 1 no se escribe, pero siempre está ahí presente. Coeficiente 1, ¿ok? Ese es un coeficiente, cualquier número o cosa que esté al lado de la variable. ¿Cómo identificamos que son coeficientes constantes o coeficientes variables? Bueno, en este caso, vámonos aquí. Tenemos coeficientes constantes o variables. Pues constantes. ¿Por qué? Porque aunque no se vea, aquí tenemos un 1 y aquí también tenemos un número 1. ¿Esos números son constantes? Sí, entonces dice que son con coeficientes constantes. Bueno, pero si yo tuviera un 3 de y sobre dx más 27y igual a 0, ¿son coeficientes constantes? Sí. Cualquier número, cualquier número, siempre va a ser un coeficiente constante. Eso lo deben de tener en memoria. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Si yo aquí pongo un 7 y aquí pongo x por y. ¿Qué tenemos? ¿Coeficientes constantes o variables? Pues tenemos coeficientes variables. ¿Por qué? Porque esta x, aparte de ser una incógnita, también es un coeficiente, porque está al lado de nuestra variable principal, bueno, nuestra variable dependiente. Entonces esto lo convierte en un coeficiente. Y como no sabemos el valor de esta x, pues puede ser un valor aleatorio, un valor que varía. Por eso dice que es de coeficientes variables. No importa que sea esa constante, con que tengas un coeficiente variable, se dice que toda la ecuación es de coeficientes variables. Entonces, si yo aquí tengo, yo que sé, z de y sobre dx más x por y, se dice que son de coeficientes variables. ¿Ok? Vamos, analícenlo, estudienlo, y estas son todas las formas para clasificar una ecuación diferencial. Entonces, les dejo, bueno, voy a hacer otro video clasificando algunas ecuaciones y después continuamos con el tema para corroborar si son, ¿cómo se diría? Si son las soluciones que nos dan, ¿no? Entonces, primero entiendan esto, analícenlo y estudienlo. Espero que os haya gustado y espero que no se hayan aburrido.